Ya está con nosotros nuestro invitado del día. Él es conocido en el ámbito universitario, uno de los progenitores de la Universidad Nacional del Caaguazú. Y hoy en día me parece que, bueno, no es que me parece, pero tenemos la información de que se presenta o se postula a un cargo electivo para la próxima asamblea universitaria. Jaime Torales Kennedy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer poder compartir este espacio con la audiencia, con ustedes. Bueno, me enviaban ayer un mensaje donde dice JTK vuelve. ¿Te suelen llamar JTK o te identificas con eso, Jaime? JTK es una marca, porque mi empresa está denominada JTK Ideas Centrales. Ajá. En homenaje un poco a esas maestras antiguas que siempre trataban de que los alumnos buscaran, a partir de la lectura de un texto, las ideas centrales. Lo más difícil es centrar las ideas. Vida social y comunicación se llamaba una materia que nosotros antes teníamos y lectura comprensiva. Sí. Y de ahí teníamos que sacar la idea central, idea primaria, idea secundaria. ¿A eso te Interesante. referís? Claro, entonces el razonamiento, o sea, el entrenamiento para razonar básicamente fue muy importante en aquel entonces. Y ese rigor un poco sobre la lectura es lo que perdimos hoy. Pero bien, estamos en la era del conocimiento, en la era de la información y lógicamente el razonamiento es mucho más, no simplista, sino es más fácil conseguir a través de la interacción. Bueno, Jaime, vamos a retrotraernos un poco a 3 años y meses atrás, en octubre del año 2015, época en la que dejabas de ser decano de la Facultad de Ciencia de la Producción, en un efecto dominó que afectó a la Universidad Nacional de UNCA con la caída también de Pablo Martínez Acosta, rector en ese momento. Desde esa vez, muy poco sabemos de vos, Jaime. ¿Qué andabas haciendo? Bien, yo proseguí mi tarea como docente, concursé por los espacios docentes en la facultad. Durante 2 años estuve haciendo solamente docencia, es un poco lo que yo llamo el silencio alimentador, ¿verdad? Entonces, a partir del año pasado, estuve involucrado en la acreditación de la carrera de zootecnia de la Facultad de Ciencias de la Producción y felizmente logramos acreditar, coordiné el equipo de trabajo y seguí haciendo docencia. Fue en diciembre la acreditación, doctor. En diciembre, sí. Tuvimos la satisfacción de ser la primera carrera a nivel nacional de zootecnia y creo que también a nivel privado, porque la Universidad de San Carlos, que tiene esa carrera, creo que acreditó posteriormente. Entonces ese fue un desafío, porque la zootecnia es una de las profesiones estratégicas para el tercer milenio por su preponderancia en el ámbito de producción animal, de producción proteica de origen animal. Y es una mega tendencia que felizmente está implementada y logró insertarse dentro de la ambición de los jóvenes para poder seguir esa carrera. Doctor, usted hoy por hoy es miembro del consejo directivo de su facultad, es de ahí que también es miembro del Consejo Superior Universitario, de la Asamblea Universitaria, o está alejado de estos estamentos. No, absolutamente, yo soy un docente, no ejerzo ningún cargo en este momento en el consejo De representación. de representación, Ajá. absolutamente.
pero su nombre se instala desde el momento mismo en el que el reglamento, en el estatuto universitario, lo habilita a ser elegible. Así mismo, entonces yo soy docente titular, es el requisito fundamental para poder aspirar a un cargo a más dentro de lo que la asamblea establecida delibera. No es restrictiva ser miembro de la asamblea para poder ser electo. Ajá. Entonces, te estás presentando ya, o sea, estás confirmando que vas a ser uno de los candidatos a vicerrector. Bien, yo estoy evaluando, hoy se abrieron las inscripciones, ¿verdad? Esta semana estoy evaluando, de hecho, de pedir una oportunidad a los colegas para poder servir de nuevo desde una condición directiva, porque la condición directiva te propicia la oportunidad de tomar decisiones. Entonces las buenas ideas no decididas, no implementadas, se queda en eso mismo, buenas ideas. Entonces, creo haber contribuido humildemente en el nacimiento de una institución pública muy importante, crear una facultad que hace años debería estar en este país, que es una facultad de producción, ya que nuestra economía se basa sobre la producción. Hoy en día, sea tangible o intangible, pero sigue siendo producción. ¿Sigue habiendo las sedes en otros departamentos como San Pedro y Sí, Cazapá? Tenemos todas las filiales. El sueño de construir un eje de pobreza, transformar un eje de pobreza en un eje de alternativa productiva, es decir, una perspectiva a través de la educación superior, está vigente. Ese fue el sueño siempre. ¿Cuántas carreras tiene la FCP, doctor, y en sí también cuántas filiales? Sí, tiene 9 carreras, 8 están implementadas. Ingeniería forestal está esperando ser implementada, pero ya está establecida. Y se tiene hoy 8 filiales. La filial de Itacurubí del Rosario es la que quedó en espera por no reunir la cantidad mínima de alumnos durante varios años. Y con la sede somos en este momento 9. Quiero ir al punto específico de la elección ya, Jaime. ¿La elección de rector y vicerrector es de manera nominal o es una chapa? No, es nominal, así dice el reglamento. Ujú. Es una elección nominal, son 48 asambleístas que tienen que decidir rector, vicerrector. Doctor, ¿por qué salta lo de su candidatura a vicerrector? Y digo salta en la cuestión mediática, por lo que la información nos llega. Y eso se da por una condición de que es el espacio al cual usted mismo está aspirando por alguna cuestión personal, particular o de coyuntura política universitaria, digamos. Y en sí también, ¿esto es erróneo o también aspira a ser rector? ¿Las circunstancias se pueden dar? ¿O es el vicerrectorado lo que en definitiva le espera? No, yo aspiro a ser vicerrector, creo que es una posición del cual puedo servir mejor. A veces se duda que yo pueda ser segundo, ¿verdad? Porque cree que tengo un temperamento muy impetuoso para Siempre algunos. se te ve liderando. Entonces, pero yo aprendí a ser segundo en muchas circunstancias. Aprendí a ser primero, a ser cuarto, quinto y a ser nada también, ¿verdad? O sea, el ámbito en el cual yo me forjé es el ámbito académico. Estoy cumpliendo 35 años de docencia universitaria. El gran espacio me propició la Universidad Católica. A partir de ahí ocupé varios cargos dentro de la Universidad Católica
y tengo una transferencia condicionada a la Universidad Nacional del Caguazú al generar trabajos con la universidad dentro del contexto académico y por sobre todas las cosas de ser un decano mentor en el sentido de hacer una facultad que no estaba establecido en este país. Y bien, trabajo en eso, no hago otra cosa, no aspiro a otra cosa, y que es lo que pretendo hoy, un espacio a más, porque yo no voy a volver a ser decano. Entonces, ¿qué es lo que me puede esperar? Seguir subiendo escalones dentro del ámbito universitario a partir de las oportunidades que me brinden los colegas. ¿Por qué esa afirmación de no volver a ser decano, doctor? Y porque son etapas que ya uno quema, entre comillas, o sea, ya fui. ¿Qué es lo que daría a más? Yo me considero una persona con el ego satisfecho y hago lo que bien sé, hago lo que bien quiero, hago lo que puedo. Y si ya lo hice, ¿por qué volver? Puesto que ya lo sembrado está creciendo, existe. Yo no hice para mí, yo hice para, como dije, este eje de la pobreza, este sueño, esta ambición de llevar la universidad a la gente. 20, 30 años atrás la gente iba a la universidad. Ese es un cambio paradigmático muy importante que gestamos nosotros con las filiales. Un día, si mucho tiempo, un poco me dijeron, ¿para qué hiciste esto? Yo creo que una revisión histórica me va a dar la razón, porque muchos jóvenes, te cuento siempre la anécdota de Santa Rosa de la Guaraí, a 200 kilómetros de aquí, cuando 97 jóvenes se presentaron en la reunión general y pregunté, ¿cuántos de ustedes estarían en una universidad si aquí no se instala la Universidad Nacional, sí, la facultad? 4 levantaron, 93 no iban a tener esa oportunidad. Entonces, ¿cómo se cambian los procesos socioeconómicos y socioculturales? A través de la educación. La educación es el arma más poderosa que tiene la democracia, que tienen los pueblos para solucionar sus problemas. ¿Qué es lo que se necesita? Decisiones inteligentes. No solamente decisiones inteligentes. 2 profesores de Harvard, economistas, lanzaron hace 3 años un libro, ¿por qué los países son pobres? ¿Por qué? ¿Cuál es el principal problema? Yo siempre me quedaba con la falta de visión compartida, de asumir responsabilidades y de generar confianza. Pero ellos plantearon la toma de decisiones no inteligente es lo que empobrece a los pueblos. Y a partir de ese concepto, entiendo yo que lo que hay que hacer es brindarle capacidad instalada a los jóvenes para tomar decisiones inteligentes. Y a partir de esas decisiones inteligentes se puede construir un futuro próspero, mucho más importante para cualquier comunidad. Jaime, estuviste en el proceso de la creación de la universidad, fuiste decano de una de las facultades con más filiales incluso, y ahora querés ser vicerrector. ¿Cuál es el nivel o el grado de injerencia política en una universidad? Injerencia político-partidaria se tiene desde el mismo momento en que los presupuestos son determinados por el Parlamento.
O sea, muchas veces, ¿Es necesario que sea político partidario, doctor? de hecho, porque la construcción de un parlamento se basa en una estructura político-partidaria. Entonces, yo creo que la discusión se tendría que ir más sobre el cómo que sobre el qué. Porque, de hecho, una universidad nacional necesita trabajar sobre un presupuesto. Al decir partidario, ¿estás hablando o abarcando a todos los partidos o A- específicamente a uno? No, Ajá. a todos los partidos. Que es sano, digamos. No, en la democracia está basado en eso. Pero desde el momento en que hay un condicionamiento político partidario de los políticos hacia la universidad para X presupuesto, estamos hablando de una injerencia negativa, Pero Jaime. el limiar de la injerencia directa es muy difícil determinar. Es más una construcción especulativa, ¿verdad? Especulativa. No, porque- pero te voy a contar una cosa, Sí. ¿por qué te digo que Sí, sí. para mí pasa más ser más que especulativa solamente? En el año 2015, cuando hubo el problema de la crisis de la UNCA, yo me acuerdo que tuviste un enfrentamiento público con el senador Beto Ovelar. Entonces yo digo, ¿qué tiene que ver Beto Ovelar en la universidad, en una crisis universitaria, cuando se trataba de una cuestión académica y administrativa interna de la universidad? Y el enfrentamiento que tuviste con él era por una cuestión de la universidad. Entonces estamos hablando de injerencia de políticos en la universidad. Más el problema que tuve con el senador Ovelar y que hace unos años tuvimos la capacidad y el valor de sentarnos a aclarar fue más por desinformación que... Pero ¿qué tenía que ver él en ese proceso? Si él no es ni docente universitario, ni directivo universitario, él es un político y un senador. Bueno, pero mi diferencia con él no fue por... Él nunca me presionó, por ejemplo, ¿verdad? Nunca me presionó. De hecho, que sobre el presupuesto hemos conversado, sobre la cuestión de las construcciones, que al final más de 2.400 millones la Facultad de Producción se dio para el todo de la universidad, por ejemplo, a costa de su presupuesto. Y en ese nivel de discusión, sí, estuvimos muchas veces, conversamos, y el hecho de que el Senado sea una instancia decisiva en el presupuesto, hay que entender que... Ese rol de que constituya una instancia decisiva, que incluso está por ley establecido, doctor, en algún momento fue utilizado como una condicionante por el senador Ovelar u otro legislador departamental en el momento de la elaboración del presupuesto, de las asignaciones a cada facultad, y que sabemos la cabeza visible son los decanos. Ese rol legislativo legal del cual ellos están embestidos, en algún momento lo operaron como una condicionante hacia la vida académica universitaria, doctor. No, conmigo no se dio. La única observación que siempre me hacía es que priorizara Coronel Oviedo y priorizara Caaguazú. Entonces, mi teoría, ¿por qué las filiales? Entonces yo le explicaba, ¿verdad? Y le decía, ¿cuál es el efecto, senador? El vecino pobre, el que te afea la casa, ¿verdad? Porque yo trabajé muchos años como planificador departamental, él era gobernador. Y mi relación con él siempre fue de criterio, de encarar, de conversar, que como acaba de decir, se llegó en un momento a extremar un poco situaciones que de hecho nos entendimos en que deberíamos de buscar otra circunstancia, porque en el juego de las ideas, en el desafío,
senador tiene grandes ideas también, tiene grandes cualidades también, y combatimos. Y yo a veces le presento mi punto de vista como siempre lo hice. Entonces, el eje de la pobreza es innegable. El departamento de San Pedro es el departamento más pobre del país. San Pedro, Caguazú, Cazapá, Concepción son los departamentos más pobres. Y entonces nosotros teníamos que encontrar un territorio sobre el cual poder trabajar. Y en esa escuadra de pobreza que digo, ¿en qué vértice está Coronel Oviedo? En el más importante, donde, y de hecho se instaló una retroalimentación a docentes, unos cursos de capacitación, posgrados que se están dando ahora, especializaciones. ¿A dónde vienen? A Coronel Oviedo. Habló usted del crecimiento de la universidad, doctor, y puedo estar muy equivocado. Ese crecimiento que tanto se ha visto en el ámbito de la academia propiamente, que es un espectro intangible, pero a lo tangible, ¿a dónde se vio en materia edilicia necesaria para todas las unidades académicas? ¿O es solo un crecimiento que en algún momento le escuché decir a usted incluso de que la gente mira al Estado solo como una bolsa de trabajo? La Universidad Nacional de Caguazú se constituyó en un feudo laboral para tales y cuales líderes políticos, entre ellos Beto Velar, o va un poco más allá de lo que usted nos habla de esa meta de reducir los niveles de pobreza, de generar competitividad en los profesionales que vayan saliendo. Universidad-empresa. Y por sobre todo también, eso que señalábamos siempre, de que el Estado se convierte en una bolsa de trabajo al final de cuentas, para el decano, para el rector, para el docente y todos los funcionarios de menor rango. Bien, las universidades regionales fueron concebidas para desarrollar regiones a partir de la educación. Es imposible hacer democracia sin educación. Coincidamos en eso. Entonces, el Paraguay irrumpe con sus primeras universidades regionales, Pilar, Itapúa, Alto Paraná, y luego entra Concepción, Guairá, Caguazú y Canendillú, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la experiencia de la gente para hacer universidad? ¿Cuántas personas estábamos preparados para asumir roles en inicio sobre universidad? Y éramos pocos. Limitados. Éramos limitados, pero deberíamos de hacer. Por eso yo siempre dije, cuando me atacaban mucho de corrupto, no, desprolijidad, hasta ahí permito. Sí, porque estábamos construyendo. Y cuando se hace construcción, hay un montón de circunstancias todavía que no están limpias, que no están claras. El efecto de error-aprendizaje. Claro, y eso es lo que se fue haciendo. Muy bien. Hoy estamos a 10 años, estamos estabilizados. No se perdió. A ver, ¿cómo que estabilizado? Si en diciembre, enero tuvimos otra vez una marea en la Universidad Nacional de Caguazú. Sobre la cuestión que él pregunta, el modus vivendi operandi educativo, académico. Porque eso pero lo que pasa es que la escapa academia, un poco a los problemas de autoridad. Pero la academia no puede estar bien si las autoridades no están bien. En alguna medida influye, en otra no. Si los docentes van dando clase, hacen lo que tienen que hacer, la discusión de las mega decisiones, porque hay que entender que en la universidad, una vez establecido el presupuesto, no hay mucho que cambiar. Eso está atado, la función pública te enmarca. Ahora, el bienestar sentimental del funcionario es importante, de hecho, hay que dar. Y cuando se dan estas circunstancias, regrede un poquitito. Entiendo perfectamente.
Pero sobre lo que plantea el compañero de seguir haciendo docencia, de seguir trabajando para la implementación de técnicas, tecnologías, conocimientos, eso sigue su curso. Pero concluyamos, una estabilidad en autoridad, en docencia y en funcionariado siempre va a ser beneficioso. Imaginémonos al comienzo, no había concurso. Los concursos se establecen hoy para dar estabilidad. Exactamente para que... Pero ahí tenemos un problema de presupuesto. El docente estable, no puede hacer todo lo que sabe por un problema de presupuesto. O sea, entiendo yo, 4 años de estabilidad y un quinto año de cacería de brujas. ¿Va a ser la constante? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero es lo que se está dando. Se dio en todas las universidades en Paraguay, se dio. Se dio. En Latinoamérica es un efecto un poco que no entendemos. ¿Cuál sería la fórmula secreta entonces, doctor? ¿O la más adecuada? Y que haya personas que ya estén en condiciones directas de sencillamente administrar conocimiento. Eso sería como una carrera, eso sería como una carrera Por universitaria. eso, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en muchas universidades y mi alma mater es la Federal de Paraná, la Federal de Paraná. Y la Federal de Paraná todos los días tenían concurso. Para barrendera de la universidad había concurso. Entonces se llega a un nivel en donde ya libremente todo fluye. Porque dentro de este proceso hay que entender también el que viene. ¿Quién es el que crea problemas? El ignorante, el que sabe poco. El que sabe qué hacer, hace lo que tiene que hacer y no crea problemas. Entonces no estamos ajenos como universidad, como facultad o como cualquier institución pública en este país de tener problemas en el sentido de que los sentimientos no son uniformes ni unidos. Y los intereses tampoco. Y los intereses también. Entonces, ¿a qué se apela? A la conciencia productiva, ¿verdad? A la responsabilidad asumida. Y eso lleva un tiempo. Todos los procesos tuvieron alrededor de 30 años. ¿Qué significa eso? 5 generaciones básicas. O sea, nos esperan 20 años todavía de... A nosotros, espero acortar la brecha, porque la comunicación acorta la brecha a través de la información directa. Entonces, si era para 30, hagámoslo en 15. Es decir, hagamos un proceso de 5 años más y entendemos que ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Doctor, Ciudad del Este lo hizo, la Universidad del Este lo hizo. Tuvieron, creo que, como 10 años estuvieron presos de sí mismos, de su incoherencia. Hoy, Ciudad del Este está en otra senda. Doctor, nos hablaba de que vas a ser candidato a vicerrector y nos decías que es el espacio desde donde podrías dar más a la universidad. Pero esto tiene que ser si tenés a un rector en concordancia con tu visión de la universidad. Eso significa que ya hablaste con algún candidato que quiere ser rector y que proyectan juntos de alguna forma un proyecto, valga la redundancia, de 5 años para la universidad a partir de ahora. Yo hablé y voy a seguir hablando con todos. ¿Me conocen todos? Los conozco. Acá ¿Y con quién te sentís más afín? No, yo desde una posición de ejercicio compartido no puedo decir con este o con lo otro, porque en principio la decisión la tiene un colegiado. ¿Y en qué yo me convierto?
me convierto en una herramienta, en un instrumento para un determinado quehacer. Es decir, tengo que ser consciente de eso, porque el ejercicio de un cargo te saca tu yo, porque te volvés todo, te volvés de todos, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces se entiende poco, no se quiere entender o definitivamente no se entiende y tenemos problemas en tal. O sea, Jaime Torales deja de ser exclusivamente Jaime Torales. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar con toda la facultad. De hecho que tengo esa experiencia, porque como académico que fui en principio, fui el primer director académico de la universidad cuando comenzó, entonces estuve involucrado en todas las mallas, ¿verdad? Entonces si trabajé, puedo seguir trabajando de hecho, porque para mí las posiciones son oportunidades. Si como director académico trabajé con todos, si como decano trabajé con todos, ¿por qué no puedo trabajar con todos desde la posición de vicerrector? Jaime, y te voy a hacer una pregunta, más o menos se retrotrae a lo que ya hablamos, pero esta pregunta es obligatoria porque, y te planteo lo siguiente, resulta que todavía no hay candidato definido al rectorado porque aparentemente no hay anuencia todavía de Beto Velar. Y yo te pregunto entonces, ¿tenés la anuencia de Beto Velar para ser candidato? No, yo creo que muchas veces se le implica demasiado a... Pero sí, él tuvo reuniones con decanos no hace mucho para ver quién iba a ser el candidato, por ejemplo. Entonces, yo creo que la decisión del rector es una instancia de los decanos, ¿verdad? Porque esa pregunta ya... Pero es con anuencia de él. No, es difícil decir, porque si planteamos, ¿verdad? Si planteamos una coyuntura compartida política en el presupuesto y nosotros de repente solo queremos endilgar a Beto Velar la decisión, yo creo que corremos ciertos riesgos. O sea, yo no podría... Pero no estamos muy lejos de la realidad. No, pero doctor. existen otros, ¿verdad? Y siempre existieron otros políticos. Y cuando se necesita solucionar problemas regionales, problemas de un todo mayoritario, no nos escapamos. Pero ¿por qué se decisiones. genera ese nivel de extradependencia, digamos, de una figura política? ¿No podría la figura política ayornarse a lo que internamente decide una universidad? No. Yo creo que extrema dependencia no existe. Yo en eso sigo no creyendo. Que existan conversaciones, que existan pareceres, y en una democracia, en donde sea, ¿verdad?, tiene que existir. Ahora, de hecho, como la gente quiere endilgar a veces, ¿verdad?, marcante, poner esto, a ese extremo nunca se llegó, no creo que se llegue. Pero ahora esa apertura democrática de conversar con la gente se da solamente con los políticos. ¿Qué otros actores civiles o sociales, a qué otros actores civiles y sociales se les involucra en la universidad que no sean políticos, por ejemplo, doctor? No, se tiene... Por ejemplo, ahora los universitarios, los universitarios organizados no tienen ese mismo espacio que tienen los políticos en la universidad, por ejemplo. Yo creo que se habla mucho y se habla con todos, porque se tiene convenio con instituciones, no es solamente una cuestión política, ¿verdad? Porque por eso aclaré política partidaria, porque existe también políticas sociales, políticas socioeconómicas que uno tiene que tener, y en aquello que vos planteaste en principio, las empresas, ¿verdad? Yo tengo el concepto de la universidad empresa, ¿verdad? Porque provengo del Brasil, y en el Brasil las empresas, porque ¿para quién estamos produciendo? Para las empresas, ¿verdad? Entonces nosotros
tenemos que responder en el producto a un determinado sector. Lo que no podemos es acorralarnos y hacer solamente autómatas productivos para determinado segmento. Las universidades hoy no tienen Rumbo. frontera, no tienen frontera, ¿verdad? Las grandes universidades saben muy bien qué hacen. Y, por ejemplo, ¿quién es el rector de la Universidad de Oxford hoy? El último gobernador inglés en la India. ¿De qué? ¿En qué disputan Oxford y Cambridge? Premio Nobel y primer ministro. Entonces, satanizar la política partidaria. Entonces, ¿Sabes, doctor, dónde es que esta disyuntiva al menos se vuelve urticante muchas veces para quienes apuntamos nuestros análisis? Y es muy cierto lo que está diciendo, porque estamos hablando de Cambridge, Oxford, quizás otras universidades, donde el nivel del político es totalmente distinto. El político es un PhD, el político es un máster, pero a nivel país, un güey corneta te marca el rumbo. Entonces, en el cómo, por eso, y coincidimos en el cómo. Pero lo que tenemos que entender, y por eso hablo yo de un franco diálogo, ¿verdad? Porque yo creo que... Pero dentro de esa franqueza debemos admitir las realidades que estamos mencionando. Cuando exista sumisión directa. Y ahí es donde yo no creo que una persona que está ejerciendo cátedra no tenga la capacidad de interactuar con algo. Te puedo dar un ejemplo, doctor, ahí mismo. Este tema de sumisión. Me pareció una palabra así súper importante y correcta. En el año 2014 nosotros publicábamos una afirmación del rector de la Universidad Nacional del Caaguazú. De entonces, donde él decía que cuando tenía vacante le llamaba a Beto Velar o a Babi Soto o a Enzo Cardoso para decirle: tengo 3 lugares libres, envía pues a alguien con tu carpeta y recomendación. Él lo dijo. Entonces... Muy bien, pero esa es su responsabilidad, porque... Pero él es rector. Porque en ese mismo tiempo yo fui decano y puedo decir absolutamente lo contrario. No, totalmente, pero yo expongo esta situación para decirte que sí existe esa sumisión de la cual estamos hablando. Bueno, pero eso es una cuestión muy personal. Vayamos entonces sobre el nivel de inteligencia. A ver, personal de él, pero él estaba hablando en nombre de la universidad y era la máxima autoridad de la universidad pidiendo carpetas a políticos. Entonces, ¿estamos o no sometidos al arbitrio de los políticos finalmente, incluso para ver quién va a ocupar un cargo dentro de la universidad? Yo respeto la opinión a la cual estás aludiendo, pero yo sigo sosteniendo que no creo. A pesar de esa evidencia. Porque es una cuestión personal. Y él involucró, en este caso, estoy de acuerdo con lo que está planteando, en la máxima autoridad, todo lo que querramos. Pero ¿sabe qué? La posición no te da la verdad sobre el todo. Y en ese sentido, el primero que disiento es de que nosotros no nos hemos manejado en ese... ¿Quién es nosotros? Y bueno, la facultad de producción, el decanato, ¿verdad? Porque yo era decano, pero tenía vicedecano. O sea, la posición es decanato. Entonces hemos conversado y que... ¿Qué tanto se ha trasladado eso entonces a las demás unidades académicas, doctor? Y con todo respeto y cariño, yo creo que cada uno, a su leal saber y entender, lo hizo a la manera que creían que debería hacer. Pero no hay ¿Mal o bien? No, eso yo no puedo juzgar las acciones porque son independientes. Veamos que las unidades académicas son unidades que trabajan
sobre Pero sí dentro para de sí. un claustro universitario, convengamos de que Normativas. existe un consejo superior donde todos los decanos se sientan juntos y comienzan a evaluarse, no sé si uno al otro, pero al menos institucionalmente No, marcando lo que una senda. se hace en un consejo superior es determinar las políticas globales. Y esa no es una política global, no debería de ser. No. La acción, porque la política tiene un programa, tiene sus planes, tiene su proyecto. O sea, la ejecución es lo mismo en términos militares, ¿verdad? Hay un Estado Mayor, se planifica una batalla, pero la conducta militar, la conducta en el terreno determina otras acciones. Y cada decano determina la conducta en su unidad académica. ¿Mal o bien? Mal, eso ya queda, porque el mal o bien depende de los momentos a veces. Y depende, nosotros personalizamos mucho, ¿verdad? Son personas las que están al frente de las instituciones. Pero entonces, persona, hecho, ideas. Yo siempre fui criticado por ideas. Dice que soy muy global, no concreto. Pero justamente quiero salirme de ese ideario de persona y de hechos, simplemente porque la política, la búsqueda del bien común, es decir, el todo global, multidimensional, porque ya no hablamos de universo hoy en día, sino hablamos de multiverso. Eso es lo que tiene que hacer la universidad. Tiene que abrir la discusión del todo. Y si muchas veces nos cerramos sencillamente sobre la persona, es lo que dije en principio. Falta entrenamiento, falta capacidad, falta conocimiento, falta. Y eso no se logra en 10, 15 años. Jaime, nos está apurando el tiempo, estoy mirando el reloj, yo voy a hacerte una última pregunta, pero lo que acaba de decir Jaime me hace recordar a este argumento que utilizan la iglesia cuando se habla de curas pedófilos. Sí, pero la iglesia no es ese cura, pero ¿quién le nombró a ese cura y quién le mantiene a ese cura? Me hace un poco acordar, Jaime, lo que estás mencionando en relación a esto, la persona, pero la persona es representante de la universidad. Lo que hace, las acciones que llevan a cabo es de la universidad, no lo está haciendo en un ámbito privado. Personal. Eso por una parte. Y decía Jaime que estás conversando con todos, volviendo un poco otra vez a lo que va a ser la elección, con todos los candidatos a rector. ¿Quiénes son los candidatos a rector ahora mismo? No, en este momento, hasta la inscripción, que va hasta el fin de semana, no podemos adelantar. Por eso yo hoy, y dije al principio, no estoy como candidato, estoy como una persona que busca una oportunidad para reinsertarse en las grandes decisiones universitarias. ¿Quiénes son? ¿Con quiénes hablaste entonces? ¿Qué? No me digas si son candidatos o no. Me dijiste, estoy hablando con todos. ¿Con quiénes hablaste? Y hablé con todos los decanos, dije, voy a hablar esta semana con los asambleístas, ellos me harán los cuestionamientos determinados, me preguntarán cosas que ustedes en este momento me están preguntando, habrán otras ideas y planteo desde ya. Yo no puedo ser una isla dentro de esto. Reitero, quiero ser una oportunidad a más después de todo. Con absoluto respeto, doctor, ¿sería esto como estar buscando, no sé si una segunda oportunidad, pero demostrar que aún hay potencial de Jaime Torales para la universidad? Es lógico. Yo estoy trabajando hoy en prospectiva productiva. ¿Cuál es el problema de Coronel Oviedo? En el 95 yo propuse para que Coronel Oviedo sea el centro del territorio bioceánico. Y me llamaron de alucinante. Cuando dije Oviedo 2020, en una entrevista con Blas Antonio Sachelaridi, alguien llamó y dijo: "Vai vender Yapoi Jaime 30-30, añande Yapajagua".
¿Y dónde está el 2020? A la vuelta de la esquina. Es pasado mañana. Lo que pasa es que ¿Y esas cómo ideas no seguimos las acompañan. en esto? Lo que pasa es que esas ideas no las acompañan las instancias de real decisión, que son los políticos. No captáis de idea, otro. Perfecto. Entonces, pero agua mole en pedra dura, bate, bate hasta que fura. Las ideas son como el agua, blanda, pero si ellas son constantes, harán posible que la piedra más dura pueda ser. Entonces, es una apuesta. Si me decís, bueno, tu idea es una apuesta, es lógico, estoy apostando. Oviedo cambió mucho el 95 esta parte de otro. No cambió mucho. Seguimos con problemas de agua. Nosotros necesitamos solucionar los desagües de una vez por todas. Transporte público. Seguimos con los problemas. Yo fui planificador de la municipalidad y me reuní con los transportistas en aquel entonces, estoy hablando de 1990, hace casi 30 años, y les dije que tenían que achicar sus ómnibus. Porque Para reducir costo. Para reducir costo y porque iba a venir la moto. Y no me creyeron. Y ahora se tiene un ómnibus de 40, 50 personas. Lo mismo, cuando a mis alumnos de agronomía y veterinaria les dije hace 30 años que el agua se iba a vender en botella. La primera pregunta fue, profesor, pata la cambucí. Digo, ay, boicota la cambucí. Boicota florero, boicota. Pero la oye vendetta, el agua era. Cuando 20 años atrás en una asamblea les dije que la cooperativa iba a quebrar con lo que estaba haciendo, cómo se manejaba, me tiraron con silla, me hicieron 20 cosas. Yo no estoy arrepentido de lo que dije, de lo que hice, pero lo único que quiero es que me permitan seguir diciendo lo que yo creo que tiene que ser. Hacer o no hacer es lo que hace rato dijimos, es una decisión muy personal de cada uno. No soy un semidios, no soy un futurólogo, yo reúno información. Y la reunión de información te da el poder de planificar. Y la planificación, que es aproximación de futuro. Si no hacemos canaletas o canales radicales que desagüen Coronel Oviedo, en 10 años, ya hay upata, ñañembo, ujave. Jaime Torales Kennedy, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por esta amena e interesante conversación. A ustedes por esta oportunidad.